La historia de cómo me interesé por la sanación, profesional y personalmente, comenzó cuando tenía 10 años. Y suelo contar esta historia porque realmente experimenté un terrible episodio psicótico y un trastorno obsesivo-compulsivo. Sin entrar en detalles, basta decir que podía ver cosas terribles que no estaban allí. Cosas como cazadores de cabezas con cerbatanas. Creía que iban a matar a mis padres y a mi hermano. Lo podía ver a medio formar, como si se manifestaran desde otra realidad. El TOC y su aspecto psicótico en realidad me hizo creer que yo era la única que podía impedir que se manifestaran. Cuando padeces TOC, realizas todo tipo de rituales. Lavarse las manos es uno muy típico. En mi caso, todo lo que leía tenía que estar al revés y de atrás hacia adelante. No podía hablar hasta que tenía todo claro en una lista mental. Fueron tiempos oscuros que ni siquiera alcanzo a describir. Vivía en un lugar oscuro. Tengo que tener cuidado, ni siquiera quiero recordarlo. Eso fue así durante 6 meses. Mis padres me llevaron a psiquiatras increíbles. Ninguno de ellos tenía nada que ofrecerme, porque esto ocurrió cuando yo tenía 10 años, es decir, hace 60 años. No había Klonopin, ni Prozac, ni terapia de conducta, nada que ofrecer. Y un día pensé, ¿qué pasaría si me sentara y rezara? No venía de un tipo de familia creyente. Tenía un padre agnóstico que era un místico por naturaleza y una madre que era, bueno, ambos eran judíos, pero mi madre era atea. Esto ocurre cuando pierdes a gran parte de tu familia en el Holocausto. A veces te haces la pregunta de si Dios es amor, si rezar funciona, si sanar es posible. ¿Por qué les ocurren cosas terribles a las personas? Pero hay un viejo dicho, no hay ateos en las trincheras, así que supuse que podía rezar y ver si algo pasaba, y pasó. El terror fue sustituido por una paz que ni siquiera puedo describir. Hay una frase en la Biblia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Fue una sensación de amor profundo, ser reconocida, ser apoyada desde algún otro reino. Todo estuvo claro y supe cosas que no sabía en mi mente ordinaria. Y supe exactamente cómo sanar. Número 1, sabía que sanar era posible. Número 2, sabía exactamente cómo proceder, aunque no lo diré por el momento, es una larga historia. En 3 días, todas las pesadillas, todas las alucinaciones de los cazadores de cabezas, toda la necesidad de realizar rituales simplemente se esfumaron. Eso fue todo. Fui restablecida no tanto a mi estado normal, sino a un estado donde sabía que había múltiples reinos existenciales. Este era solo uno de ellos. Quedé fascinada con la naturaleza de la sanación y con la ciencia cerebral. Me encontraba en 5º grado. Estábamos estudiando el cerebro y tenía preguntas como, ¿cómo es que está sintonizada a una frecuencia con tu cerebro y luego algo ocurre? Y ves otras frecuencias. La sanación puede ocurrir. Los cazadores de cabezas también. Todo el rango de posibilidades humanas desplegadas. Cuando crecí me interesé más por la ciencia cerebral. Me interesé en la psicología, en los estados de la conciencia y particularmente en el estado de paz. Creo que todos estamos conducidos por el miedo, en parte porque es una necesidad para la supervivencia, pero pensé que había formas de alcanzar un estado de paz y que me gustaría aprender más sobre ello y ser capaz de volver a ese estado de paz para poder ayudar a otros a llegar a él. Así que eso fue básicamente lo que me situó en este camino. Seré muy breve con el resto de mi currículum.
En la universidad hice un doble grado en biología y psicología, y siempre traté de escribir sobre la naturaleza de la conciencia. Y aposté por doctorarme en la Escuela de Medicina de Harvard, porque había gente trabajando allí, tanto en el campo de la conciencia como en el de la neurociencia con los que quería estudiar. Al final obtuve mi doctorado en la Escuela de Medicina de Harvard en el campo de la biología celular. Luego me convertí en bióloga de células cancerígenas. Trabajé por muchos años. Tenía un laboratorio en la Universidad de Medicina de Tufts y estudié las células cancerígenas, qué las hace cancerígenas y cómo podrían volverse normales nuevamente. Entonces mi querido padre desarrolló cáncer y no murió de cáncer, sino de suicidio, a causa del medicamento que le dieron para hacer que sus linfocitos no se dividieran tan rápido. Lo que tenía era un tipo de leucemia. Desarrolló trastorno bipolar, un estado que conocía muy bien, al menos la parte psicótica de cuando tenía 10 años, y le retiraron el medicamento para operarlo. Una noche esperó a que mi madre se durmiera. Abrió la ventana del piso 36 del edificio y saltó hacia su muerte. Tengo que decir que todo lo que digo aquí o toda charla que doy a personas con cáncer, en hospitales o sobre sanación, en mi corazón siempre se las he dedicado a mi padre, porque probablemente ahora estaría sentada en un laboratorio si ese terrible suceso no hubiera ocurrido. Mientras pensaba en cómo podía darle sentido a ese suceso, pensaba en que si solo pudiera ayudar a otra familia a obtener un mejor final del que tuvo la mía, eso significaría mucho para mí. Así que decidí acercarme a un nuevo campo llamado medicina conductual. Allí estudié sobre la sanación. Comencé con un estudio clínico mente-cuerpo para las personas con cáncer, luego otro para las personas con SIDA, luego un tercero para personas con enfermedades crónicas o afecciones relacionadas con el estrés, y escribí 17 libros. ¿Cuál es la explicación sobre de dónde vienen las células cancerígenas? Respecto a las células cancerígenas, primero que nada, hace años se realizó un estudio donde nuestro carcinógeno, que es una sustancia química capaz de crear cáncer, fue injertado en el costado de una salamandra, y en lugar de sufrir cáncer, la salamandra desarrolló una nueva extremidad. Yo creo que la razón por la que se desarrolla el cáncer es que algo reta al organismo a evolucionar. Y el cáncer es una forma de evolución disfrazada. Es una señal de que hay algo en tu vida que es increíblemente molesto para tu cuerpo, mente o emociones. Y el cáncer viene de ahí. Cuando aún era bióloga en células cancerígenas, estaba trabajando en un campo que aún no tenía nombre, el campo de la epigenética. Pensaba que si tomaba esas células cancerígenas y las ponía en un medio de cultivo de tejidos con un contenido distinto al de un cultivo de tejidos normal, ¿podría sanar las células? Cambiando los tipos de ácidos grasos, descubrí en el cultivo de tejidos que los ácidos grasos son de lo que se compone la membrana celular. La membrana celular es el medio por el que las células se comunican entre ellas. Pude observar células tumorales actuar con normalidad. Los genes no cambiaron, aún tenían genes cancerígenos. Sin embargo, la mejor forma de decirlo es como si tuvieras una silla y todo el relleno se cayera y estuviera empezando a separarse. Colocas una tapicería realmente apretada y aún funciona. Esto es lo que podía hacer con las células cancerígenas. A veces pensaba que nosotros podíamos hacer eso mismo con las células, no las del cultivo de tejido, sino con las nuestras. Por ejemplo,
Nuestras hormonas que responden a emociones se colocan en un cultivo de tejidos que somos nosotros mismos. Me refiero a que somos una gran bolsa de células y estamos rodeados de diferentes fluidos. Nuestras emociones liberan diferentes neurohormonas que pueden cambiar. Son un factor epigenético. Pueden cambiar las células cancerígenas. Nuestra dieta, que es en lo que trabajaba, en cambiar las grasas en el cultivo de tejidos. Cuando cambiamos la forma en que comemos, hay una evidencia de que, al menos en ciertas personas, el cáncer puede entrar en remisión cambiando la dieta. Quedé muy fascinada con todos los niveles del cáncer, particularmente al observar cuando alguien de repente se recuperaba sin haber hecho nada como cambiar su dieta. ¿Qué ocurrió? ¿Y podemos estudiarlo? Hay casos que son llamados remisión espontánea. El término médico significa que no recibió tratamiento médico y desafortunadamente a veces no se dan cuenta. Los investigadores no se daban cuenta de que hay alternativas a la quimioterapia que pueden crear un cambio. Pero hay 3 cosas que se han encontrado en común en las personas con remisión espontánea. Una de ellas es que creen que es posible sanar. En segundo lugar, creen no solo en general, sino específicamente creen, yo puedo sanar. Y en tercer lugar, tienen una experiencia espiritual transformadora. Una persona puede reunir estos 3 aspectos y sanar de muchas formas, pero quizás su cuerpo no lo haga. O pueden experimentar una remisión, porque pienso que necesitamos entender que el cuerpo es una morada temporal. Dure lo que dure. La sanación física es muy diferente de la sanación espiritual, que es realmente profunda, en el sentido de que estamos separados los unos de los otros, que la vida no tiene sentido, y reconocer que todo está interconectado. Es como esa experiencia que tuve a los 10 años. Tuve una experiencia directa. Suena muy tonto viniendo de una científica, y no hay una forma sencilla de decirlo, pero todo está hecho de amor. Todo está modelado por una luminosidad amorosa de donde todo se manifiesta. Creo que es un tipo de ciencia emergente. Solo la mecánica cuántica comienza a estudiarlo. Pero la biología habitual no ha llegado tan lejos. La sanación realmente significa salir de la matriz hacia una realidad diferente de amor. Y creo que para eso estamos aquí, para aprender cómo amar, a inspirar a otras personas y a difundir la compasión en este mundo problemático. Esto es lo que para mí realmente es la sanación. Si desarrollamos una enfermedad, ya sea cáncer, lupus o algo crónico, ¿es una señal de que necesitamos trabajar el perdón? Amarnos a nosotros mismos, se habla de conectar. Sí. Cuando piensas en el amor, en un sentido muy profundo, es un estado de conciencia plena, de amplitud, contemplación y respeto hacia todo ser vivo. Cuando pienso en ello desde una perspectiva local, significa cosas como ¿qué tipo de toxinas se encuentran en mi entorno? ¿Pueden eliminarse para una persona con alguna enfermedad? ¿Hay toxinas que necesitan eliminarse de tu hogar? ¿Están en tu comida? ¿Realmente necesitas comenzar a consumir alimentos orgánicos? Y si comes carne, hacerlo de animales que tuvieron una buena vida, fueron respetados y también se alimentaron adecuadamente. Me encanta Michael Pollan, el escritor nutricional que dice, somos lo que come lo que comemos. Es totalmente cierto.
Nuestra agua necesita ser pura, necesitamos limpiarla para nosotros mismos, para nuestras comunidades y para el mundo. Ese es un aspecto. Luego necesitamos limpiar nuestras propias emociones tóxicas. Un amigo budista me habló sobre los 5 kleshas. Siempre me hace reír, suena como una palabra yiddish, como, oye, tengo kleshas. Pero son cosas parecidas. Una de ellas es la misma en sánscrito, en hindú. Es la vidya, la ignorancia sobre el hecho de que todo está interconectado, que todos somos interdependientes, que nada surge por sí mismo. Ese es uno de los aspectos, y si piensas que estás separado y solo en esta vida, por supuesto que te afectará, te afligirá, te hará sentir solo. Y puedo decirte, desde mi perspectiva científica, que la soledad afecta negativamente a tu sistema inmune, al sistema cardiovascular. Esta ciencia del amor es increíble, lo que hace por nosotros, y lo opuesto es el sentimiento de soledad. Pero hay otros 4 tipos de emociones aflictivas. A lo que tienes que prestar atención es a tu propia vida emocional. Y todas las emociones al final resultan ser buenas porque te cuentan algo. Es muy bueno dejar aflorar una emoción, ver de qué se trata, ser curioso, ser consciente, estar presente y luego ser capaz de ver si me ha llevado a algún lugar al que me estoy aferrando, a un lamento o a un resentimiento. Luego tienes que poner manos a la obra y dejar ir esos lamentos y resentimientos, y así no serás vulnerable a aferrarte a esa emoción. Por ejemplo, cuando dirigí el estudio clínico Mente-Cuerpo, lo que averigüé fue que necesitamos volver a los lamentos y resentimientos. Entrevisté a esas personas después del programa de 10 semanas y volví a entrevistarlas un año después. Y lo que encontré fue que fue un programa basado en la meditación, mindfulness, en el perdón, la gratitud, en usar la imaginación, en limpiar tu vida en todos esos diferentes niveles. Cuando llamé de nuevo a esas personas, algunas de ellas no sanaron, no hubo un gran cambio. Casi siempre se aferraban a un lamento o resentimiento que los mantenía atascados. Debo decir que esa es una parte importante de sanar. No puedes sentirte conectado a algo cuando hay un bloqueo en algún punto del camino. Todas estas cosas son importantes. Y no puedes sanar si solo lo haces para ti. Sea lo que sea que hayas recibido, hay un flujo natural. Necesita fluir hacia otros. Necesita ser retribuido. En el proceso de sanación, a menudo encuentro que en las personas surge la necesidad de compartir lo que aprendieron, de retribuir, de proporcionar sanación a otras personas. Ya sea una emoción dolorosa o un dolor físico, realmente me encantaría entregar a las personas una herramienta de cómo manejarlo y verlo en una forma diferente para que no se resistan a ello. Oh, absolutamente. Es muy importante que las personas entiendan las cosas en un nivel de manifestación corporal. Todos hemos tenido una experiencia, lo entiendes intelectualmente, pero en realidad no lo tienes en tu cuerpo. Esa es la parte importante. Hay 2 partes en ello. Una de ellas es la práctica de mindfulness. Por ejemplo, yo solía tener migrañas terribles. Me daba migraña y comenzaba a vomitar. Quedaba parcialmente ciega. Me sentía muy enferma, increíblemente enferma. Antes no había medicamentos. Luego empeoré la enfermedad porque pensaba, oh, ¿qué está mal en mí? Todos tienen una vida, nunca sé cuándo estaré enferma, nunca sé cuándo estaré bien. Esto es algo terrible. Y comenzaba a llorar. Esto solo empeoraba el dolor. Luego aprendí acerca de mindfulness. Recuerdo aquel día, estaba sentada en mi laboratorio cuando aún era bióloga de células cancerígenas. Me dio una migraña e inmediatamente pensé, oh Dios, ¿quién va a recoger a los niños en la guardería? ¿Cuántos días durará? Finalmente dije, Joan, resistirte lo está empeorando. Tan solo atiende al dolor.
Tenía un profundo dolor detrás de un ojo, pero en vez de juzgarlo como un dolor, mindfulness significa curiosidad. Y simplemente comencé a ser curiosa. No era un dolor estático, era intermitente. Venía por un lado, luego venía por otro. Es insoportable. Cruza el umbral del dolor. Hace todas estas cosas. Tan solo seguía respirando, y esa es la clave. Debes seguir respirando. La respiración tiene que ver con conectar. Sueltas la respiración en tu vientre, sueltas el aliento. Ser curioso, observar. Me di cuenta de que el dolor comenzaba a desaparecer. Y luego de 10 o 15 minutos de prestarle atención, la migraña comenzó a desaparecer. No estoy diciendo que el dolor siempre va a desaparecer. Lo que digo es que probablemente cambie y se reduzca un poco. Y no habrás agregado una nueva capa de sufrimiento. En vez de eso, eres curioso, estás presente. Esa es una de las partes, la manifestación corporal. Si no se manifiesta, no lo crees. La otra parte trata sobre tu visión del mundo. Si consideras el dolor como un rito de transición, eso es muy diferente. Esto es un ejemplo. Una mujer joven con cáncer vino a mi clínica con una forma realmente agresiva de cáncer de senos y ella lo sabía. Y aún así había algo de esperanza en ella. Y me dijo, y cito exactamente, el día que recibí mi diagnóstico, murió quien yo era. Por supuesto, eso es lo que ocurre. Toda tu vida se desintegra en ese momento. Pero después continuó y dijo, pero aún no he renacido en quien me voy a convertir. Y esa es la clave. Inmediatamente supe que ella iba a hacerlo muy bien, porque tenía un sentido de continuidad, incluso en la forma en la que hablaba. Estaba contando una historia que me indicaba que aquella mujer esperaba vivir, y eso es muy importante. Lo que realmente estaba definiendo eran las 3 fases clásicas de un rito de transición. Eso es lo que todo chamán experimenta en su rito de transición, antes de regresar con la habilidad de sanar. La capacidad de transitar detrás, entre y a través de diferentes mundos y ver los diferentes niveles cuánticos de las cosas. Y trabajar con la energía en un nivel donde realmente pueden ser sanadores. Todos ellos pasaron por una especie de muerte. Normalmente una enfermedad muy seria de un tipo u otro. Toda buena película de Hollywood está basada en un rito de transición. Es lo que Joseph Campbell habló en El viaje del héroe. Primero tu mundo se desintegra, como le ocurrió a la joven mujer con cáncer. En segundo lugar, llegas a un punto entre ya no y aún no. Ya no eres quien eras y aún no eres lo que serás. Ese es un tiempo sagrado, el tiempo entre el antes y el después. Es un tiempo que da miedo porque no tienes indicadores. Es un tiempo en el que realmente tienes que aprender a estar presente ante lo desconocido. Es el tiempo donde encuentras a tus mentores. Es un tiempo en el que las personas buscan lo que realmente es cierto. Es el tiempo donde buscan sanar y es un tiempo poderoso. Luego, cuando las personas pasan por eso, la tercera fase del rito de transición se llama el retorno. Y cuando regresan, tienen algo precioso que entregar a otras personas. Por eso digo que las personas que pasan por esto casi siempre quieren retribuir, quieren compartir con otros lo que aprendieron. Esto es muy importante. Así que comencé a incorporar eso en mi trabajo con las personas. Alguien podría venir y decir, oh Dios, tengo esta terrible enfermedad, soy una víctima. Eso es algo muy desempoderante, elimina la esperanza. Debes saber que hay esperanza y que hay un ciclo. Lo que eras muere para que puedas reconfigurarte en un nuevo nivel. Es como la ley de estructuras disipativas. Ilya Prigogine ganó un premio Nobel por ello. Fue un físico que dijo, es cierto en cada nivel, tanto arriba como abajo.
Desde las moléculas hasta los confines del universo más lejano, las cosas se rompen para así poder reconfigurarse en un nivel más elevado. Eso da esperanza a las personas. Así que siempre les digo, bueno, estás en el medio de un rito de transición. La sanación espiritual es una cosa y la sanación física otra. ¿Pero crees que el cuerpo humano es capaz de sanar de cualquier cosa? Hay un sinfín de posibilidades. El cuerpo humano es capaz de sanar cualquier cosa. Cuando recién hacía el cambio de ser bióloga en células cancerígenas a dirigir una clínica mente-cuerpo, estaba investigando la remisión espontánea. Me encontré con el caso de un hombre australiano llamado Jan Goller. En el reporte médico había una imagen de sus pulmones. Tenía un osteosarcoma, cáncer de huesos. Tenía una pierna amputada en la parte superior del muslo y el cáncer se estaba extendiendo. Podías ver tumores del tamaño de pelotas de golf, con espículas de hueso sobresaliendo de ellas en las radiografías de sus pulmones. Y él creía que sanar era posible. Cuando su familia ya estaba lamentándose de que iba a morir, se casó con su enfermera. Era veterinario. Fue a ver a los sanadores en las Filipinas y ellos cambiaron su dieta, lo amaron. El amor es una parte importante de ello. Lo amaron por completo, le dieron todo tipo de lociones, pociones y energía sanadora. Y en realidad se recuperó. Tomó un largo tiempo, no fue inmediato. Le tomó varios años recuperarse. Pienso en él como el Bernie Siegel de Australia, dirigiendo un gran centro para personas con cáncer. Jan aún está vivo y haciendo un gran trabajo. Las probabilidades médicas de que eso ocurra eran un cero rotundo. Básicamente era un muerto viviente. Cuando ves lo que es posible, es muy importante. Porque lo que la gente realmente necesita saber es que si pueden ver a otra persona, una sola persona que lo logró, sabrán que es posible. Y esa esperanza les da la voluntad para vivir. Habla sobre la meditación y el mindfulness. Dices que es la herramienta más importante para la autosanación y la autorregulación. ¿Podrías contarnos un poco sobre los beneficios fisiológicos y psicológicos de la meditación? Claro, la meditación nos ha acompañado durante miles y miles de años. Si nos remontamos a los Yoga Sutras de Patanjali, y este es el por qué las personas practican yoga, va más allá del cuerpo. Existen 8 ramificaciones del yoga, y Patanjali fue uno de los primeros yogi quien escribió los fundamentos básicos llamados Yoga Sutras. Y lo primero que dijo sobre el yoga es que calma las modificaciones de la mente, porque la mente parlotea todo el tiempo y normalmente nos dice cosas atemorizantes y limitantes. La mente es increíble cuando la usas como herramienta, pero no es tan buena cuando es ella quien toma las decisiones. Hay una parte profunda en ti, más allá de la mente. Las personas tienen diferentes formas de referirse a ella, tu esencia natural, tu yo interior o tu yo espiritual. En cada cultura, en cada religión, tienen palabras para ello. Todos conocemos ese lugar, el momento en el que tienes una experiencia de asombro y maravilla. Tu mente está tranquila y literalmente te vuelves uno con la luz de las montañas, con la mirada de un recién nacido o lo que sea que te haya sobrecogido. Accedes a la misma parte de ti a la que accede la meditación y va más allá de tu cerebro tan agitado. Cuando esto sucede, ocurre la autorregulación del cuerpo.
Patanjali habló mucho sobre esto, el cómo podemos regular la respiración, el cómo todo encuentra un equilibrio. En la primera investigación sobre la meditación, realizada por mi mentor, el Dr. Herbert Benson, fue uno de los primeros investigadores. Dijo que la meditación suprime la respuesta de lucha o huye, la respuesta al miedo y estimula el parasimpático o la relajación del sistema nervioso del cuerpo. Y eso es lo que sana, y las personas necesitan entender que el cuerpo sabe cómo sanarse a sí mismo. El estado natural del cuerpo es sanarse a sí mismo, pero el estrés se interpone en el camino. Así que al nivel más básico, la meditación alivia el estrés. Mindfulness no es solo un tipo de meditación, sino una actitud hacia la vida, de curiosidad y apertura en lugar del juicio. Y por supuesto, eso hace la vida mucho más interesante y placentera, porque al ser curiosos vemos muchas más cosas. Así que la meditación te conduce a un estado de conciencia plena, sin importar el tipo de meditación que practiques. Ahora sabemos mucho sobre cómo la meditación cambia el cerebro. El cerebro de las personas que meditan tienen mucha más actividad. Aquí, en el córtex prefrontal izquierdo. El córtex prefrontal es la parte evolutiva más reciente del cerebro. Modula entre las emociones y el mundo exterior. Así que te dirá, por ejemplo, cálmate, no hay ningún tigre, estoy atento, no hay nada ahí afuera. O te dice que hay una determinada meta que quieres alcanzar y cuando surge algo negativo desde el mesencéfalo, de la amígdala, de los centros del miedo, se da cuenta que tener esas emociones no es consistente con lo que quieres alcanzar. Y eres capaz de calmarte. Así que tu córtex prefrontal izquierdo es el lugar de donde surge la resiliencia. Y sanar requiere resiliencia. Es bueno saber que la meditación cambia el funcionamiento del cerebro, haciéndote más resiliente. Cuando meditas, vamos a decir que practicas yoga. Estoy practicando yoga ahora. No necesito hacer Ashtanga yoga ni grandes esfuerzos físicos. Estoy siendo consciente, estoy trabajando con mi respiración. Y el yoga o el Qigong libera GABA, es un neurotransmisor, es un ácido gamma aminobutírico que también calma la amígdala. La meditación crea cambios epigenéticos, cambios que apenas estamos comenzando a investigar sobre los cambios epigenéticos en la meditación. Pero estoy segura de que algunos de ellos van a estar relacionados con la habilidad de sanar. Solo para las personas que no lo saben, ¿qué es la epigenética? La epigenética es un campo genial. Esto es lo que significa. Tan solo piensa en esto por un minuto. Nuestros genes han cambiado muy lento desde hace millones de años. Y eso es algo realmente bueno. Significa que un bebé nacido hoy tiene el aspecto de un bebé humano, no el de una ostra, una jirafa o un rinoceronte. Aún somos humanos. Sin embargo, la otra parte es que el entorno que nos rodea cambia constantemente. Incluso en el Paleolítico, los humanos comenzaron a plantar cultivos. Antes no teníamos el trigo. Y el trigo ha cambiado. No voy a entrar en si el trigo es bueno o malo para ti. El hecho es que no éramos capaces de digerirlo y nutrirnos de él, metabolizarlo, pero ahí estaba y era un recurso alimenticio por lo que el entorno cambió. Cuando el trigo entró en el cuerpo, los genes fueron capaces de encontrar la manera para digerirlo. ¿Cómo se produce ese cambio? El entorno cambia, lo que comemos cambió y desarrollamos nuevas habilidades. Los cromosomas no cambiaron, los genes no cambiaron, pero la expresión genética cambió.
Y explicaré esto. Tienes 10 billones de células humanas en el cuerpo. Son muy pequeñas. Además, tienes 90 billones de microbios en el cuerpo, donde casi 10:1 están hechos de microbios en lugar de células humanas. Sin embargo, en términos de nuestras células humanas, cada célula tiene un núcleo diminuto. Y en ese pequeño núcleo tenemos casi 2 metros de ADN. Eso sería un gran enredo, pero está envuelto alrededor de una bobina. Aquí es donde entra la epigenética. Algo en el ambiente a lo que necesitamos adaptarnos. Puede ser la temperatura, algo relacionado con la tecnología, o incluso toxinas que están entre nosotros. Sea lo que fuere, pueden cambiar la forma en la que el ADN está enrollado alrededor de la bobina. Por lo que estas hebras de ADN, esos lazos, se vuelven disponibles para transcribirlos. El punto del ADN es que produce proteínas. Se llama transcripción, el proceso donde un gen produce una proteína. Entonces, o produces proteínas u otras señales del entorno, porque esos pequeños bucles de ADN se cierran herméticamente, por lo que no están disponibles para transcribir. Entonces, las proteínas que actualmente producen tus genes son totalmente diferentes dependiendo de las señales provenientes del entorno. Eso es algo maravilloso y demuestra el por qué no estás condenado por tu ADN. Las personas que tienen el mismo ADN, que tienen la misma susceptibilidad a enfermar, una puede enfermar y la otra estar bien, una puede sanar y la otra no. Todo porque optimizaron los factores del entorno que controlan la vida genética, y esto es de lo que trata el campo de la epigenética. Dices que rara vez vemos las cosas por lo que son, que realmente vemos el reflejo de nuestro condicionamiento pasado. ¿Puedes explicar cómo ese condicionamiento crea nuestra realidad si no estás conforme con la misma? Las mujeres miran alrededor y dicen, quiero parecerme a ella, quiero ser alta y delgada. Si no eres alta y delgada, comienzas a contarte una historia sobre cómo no te gustas a ti mismo, sobre cómo tu cuerpo no es lo que debería ser. Mírame, yo soy baja, mido 1,5 metros y tengo un tipo de cuerpo más rubenesco. Pasé gran parte de mi vida queriendo ser alguien diferente, sin apreciar lo hermoso que es mi propio cuerpo. Lo bonitas que son las curvas, lo maravilloso que se siente, y me causé a mí misma una tremenda cantidad de estrés, y creo que muchas mujeres pueden hacer lo mismo. Voy a contarte algo respecto a ello. Tenemos que cambiar nuestra historia y encontrar la belleza en nosotros, o dentro de todas las cosas. Lo que es prejuicioso es crear una historia sobre personas diferentes a ti, donde de algún modo ellas son menos que tú, porque no puedes ver quiénes son. Nuestro condicionamiento nos impide ver la realidad como es. En todos los pequeños niveles de realidad, no podemos verlo. Había una mujer, su nombre era Edith, era enfermera y desarrolló ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad terrible. La mayoría de las veces genera una degeneración rápida, quedarte en una silla de ruedas, perder la capacidad de hablar, de comer y finalmente la muerte. Edith estaba en una silla de ruedas. Ella cuenta esta historia en público todo el tiempo. Estaba decayendo rápidamente y se le ocurrió que la forma en la que odiaba a su cuerpo le había generado mucho estrés y que quizás podía encontrar algo en ella que le gustara y convertir eso en una costumbre. Olvidé qué parte del cuerpo exactamente encontró Edith, pero yo comencé a hacer lo mismo. Me miraba en el espejo y en lugar de encontrar defectos, me decía a mí misma, tienes unos ojos preciosos, Joan. Simplemente le daba amor a mis ojos.
Edith hizo este tipo de cosas, se miraba cada día en el espejo y encontraba algo de ella misma que le gustaba, hasta que finalmente amó su cuerpo. También trabajó en otros aspectos, pero Edith se recuperó de Lela hace 20 años y ahora es oradora inspiracional. La ELA es algo que... ¿Cómo es posible que puedas recuperarte de eso? Tu mente está despejada, pero tu cuerpo... Eres prisionero de tu propio cuerpo, entonces... ¡Wow! Gracias por compartirlo. Leí en tu libro que la palabra o carácter chino para crisis combina peligro y oportunidad. Me encanta usar esto como una metáfora para la enfermedad, por el miedo y el peligro de una muerte inminente. Pero también es una oportunidad. El fundador de la psicología americana, William James, escribió un buen libro llamado Las variedades de la experiencia religiosa. Se publicó en el año 1904 y si observas el capítulo de mentalidad saludable, se refiere a lo mismo que nosotros llamamos medicina integradora. Hoy en día, la parte relacionada con cuerpo-mente es de lo que hablamos nosotros. Se conoce desde hace mucho tiempo. Él dijo que las personas crecen, hacen crecer sus corazones y sus mentes de dos formas. Una de ellas es gradual por lisis. Te vuelves un poco mayor y te das cuenta de que lo que te preocupaba cuando eras joven no es tan importante. Tu perspectiva cambia y creces. La otra forma es a través de una crisis. Las personas crecen a través de la crisis y eso es algo muy cierto. Si le preguntas a personas sabias cómo maduraron, cuáles fueron los eventos más transformadores en sus vidas, normalmente la mayoría te contará una historia sobre padecer una grave enfermedad, o Dios no lo quiera, haber perdido a un hijo, o haberse divorciado y darse cuenta de que, espera un momento, necesito entender quién soy antes de emparejarme otra vez con alguien. Sea lo que sea, es algo que rompe el patrón, rompe la Matrix. Sea cual sea la dificultad, el peligro y la circunstancia, te destroza la vida. Por lo tanto, destruye todas las historias que te contabas a ti misma y la forma en la que mantenías tu realidad unida. Cuando se hace añicos, existe la posibilidad de expandirse y tener un punto de vista diferente. Y esa es la oportunidad. Ahora hacemos esto a través de, en parte, un nuevo campo llamado medicina narrativa. Actualmente existe un máster en la Universidad de Columbia en Nueva York para profesionales de la salud en medicina narrativa. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el marco de la misma? ¿Cómo aprendemos a cambiar nuestra historia? Porque eso es todo. Voy a escoger algo como el perdón. Alguien, Dios no lo quiera, te hizo algo terrible. Por ejemplo, te violaron. Eso es terrible. Es un peligro terrible. Siempre que recuerdes lo horrible que es, primero tienes que llorarlo. Es importante llorar nuestras pérdidas, y no lo hacemos correctamente, pero en cierto punto, cuando años después aún revives ese momento, aún te dices a ti mismo lo mismo sobre ese sucio perro, aún ves ese momento tal cual ocurrió. Te mantienes atrapado ahí. Así que aquí es donde la persona que una vez te hizo daño ha ganado poder sobre ti por el resto de tu vida, porque continúas invocándolo al contar la misma historia lamentable. Se hizo un estudio muy interesante de mujeres que tenían esposos abusivos emocionalmente, pero finalmente fueron capaces de asumirlo y dejar sus matrimonios. Las mujeres que habían estado fuera de una situación de abuso durante al menos un año fueron incluidas en el estudio.
Fueron asignadas en uno de dos grupos. Un grupo era de entrenamiento de asertividad y control de la ira, para que no volvieran a permitir otra persona abusiva en sus vidas. El otro grupo era entrenamiento del perdón. El perdón en este estudio trataba sobre cambiar tu historia, una narrativa diferente. Así que en lugar de revivir todo el daño que ese abusador te hizo, comienzas a decirte, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué he aprendido? ¿Cuáles son las fortalezas que salieron a la superficie cuando finalmente decidí marcharme? Puede ser que antes pensara que realmente necesitaba a otra persona para cuidarme. Pero me di cuenta que soy suficiente, soy autónoma, sé cómo cuidar de mí misma. Planifiqué cómo salir de esa situación y lo hice. Cuando te conviertes en la heroína de tu propia historia, tienes una nueva y no repites tu agraviosa historia. Dices, hey, soy una persona con una historia realmente genial. Esto marca la diferencia. Acabas de recibir un diagnóstico desalentador. ¿Cómo pasas del miedo a la esperanza? Esta es una pregunta muy importante, porque al principio casi todos se sienten muy asustados. El dolor y el miedo necesitan tener un pequeño espacio primero. Tienes que llorar, tienes que gritar y chillar, desear fuese de otra manera. Al menos la mayoría lo hace, no todo el mundo, todos somos diferentes. Pero entonces llega el momento en el que piensas, aún estoy viva, quiero vivir en un miedo constante o quiero calmarme un poco. Y aquí es donde se presenta lo que te ayudará a calmarte. Una de ellas es muy simple. Necesitamos la compañía de otros. Y cuando tenemos miedo y estamos afligidos, muchas personas se aíslan y se separan. Es muy importante reunirse. Cuando dirigía la clínica Mente-Cuerpo, lo que escuchaba una y otra vez era, gracias a Dios que estamos juntos en un grupo, porque puedo estar con otras personas y comparten conmigo las cosas que necesito oír. Eso es importante. Asegúrate de tener el abrigo de otras personas en torno a ti. La forma más rápida de progresar para manejar tu miedo realmente es respirar. Las técnicas de respiración son muy simples. La técnica más simple, que realmente calma el sistema nervioso central y además te ayuda a liberar neurotransmisores GABA desde el cerebro y cambia directamente los centros de miedo en el cerebro. Lo que haces es inhalar muy lentamente por la nariz. Luego frunces los labios y exhalas hasta expulsar todo el aire. Después inhalas nuevamente por la nariz y exhalas como si estuvieras respirando por una pajilla. Y generalmente tu respiración se hará más lenta. Lo estoy sintiendo con 2 respiraciones. Tu respiración se hará más lenta, cerca de 4 o 6 respiraciones por minuto. Y eso cambia completamente tu sistema nervioso. Sales del estado de lucha o huye. Te lleva a una respuesta de relajación parasimpática. Y esto te ayuda. Luego puedes tranquilizarte un poco y decirte a ti mismo, ¿qué estaba pensando? ¿Qué me causó tanto miedo? ¿Estaba pensando acerca de morir o sobre el tratamiento o lo que sea? Y por un momento logré estar bastante calmado. La verdad es que no sé si voy a vivir o morir. Todos moriremos eventualmente. Y comienzas a hablar contigo mismo en una forma más esperanzadora. Esto abre la posibilidad de aprender a vivir más en el presente. No estás muerto, estamos vivos en este momento. Y ninguno de nosotros sabemos qué ocurrirá después. Y una vez estés calmado, puedes comenzar a trabajar en tu historia de esa manera.
Últimamente lo que he observado es que las personas se convierten en increíbles guerreros de la rendición. Rendirse no es como, bueno, dispárame. Rendirse es, voy a estar atento y presente ahora mismo. Simplemente voy a vivir en este momento. Y si estoy asustado, lo suficientemente abierto para decir, sí, ahora mismo estoy asustado. Y está bien tener miedo. Solo voy a respirar, estar asustado, ser consciente del miedo y ese miedo se irá. Solo comienzas a estar más balanceado emocionalmente, sin importar lo que la vida te traiga. Para muchos de nosotros, y por supuesto yo incluida, a todos nos gusta ser felices. Pensamos que somos equilibrados, bendecidos, felices, pero entonces ocurre algo malo que te desanima. No es como si no fueras a desanimarte de nuevo, pero eres más permisible sobre estarlo. No te aferras a ello tanto tiempo. Entonces puedes manejarlo y eres el tipo de persona. Conozco muchas de ellas que han estado lidiando con una enfermedad grave y lo que los otros ven en ellas es paz, calma, personas hermosas y luego dicen, ¿cómo consigo ser así? Aquí es cuando las personas dirán, no es que yo hubiera pedido tener esa enfermedad, pero quizás no me haya rendido, porque he aprendido mucho. Eso me inspira mucho. Me da esperanza. Los antiguos yogis nos dieron la idea de que después de haber practicado hasta cierto punto las técnicas de meditación y todas las demás, estar más allá de resaltar la culpa, nada de eso te afecta demasiado. Pero poco a poco encuentras felicidad en tu interior, no tanto por las circunstancias de tu vida, ya que uno tiene cáncer o cualquier otra cosa, pero es un asunto interno y esa siempre es la oportunidad en la enfermedad. Me encanta reír. Se dice que la risa es la mejor medicina. Conozco a personas que han sanado mediante la risa y has hablado sobre los beneficios fisiológicos reales de la risa. Así que no te estreses, ¿cierto? No te estreses. Cuando ríes, wow. En los inicios en el campo de la medicina mente-cuerpo, Norman Cousins aún estaba vivo. Él tenía espondiloartritis anquilosante, una artritis muy seria sobre la que los doctores decían, ¿en qué postura quieres quedarte paralizado? Es como oxidarse en el lugar. Se desconectó con películas divertidas, alquiló una habitación de hotel, invitó amigos y por unas 3 semanas rió y rió, escuchó, vio y oyó bromas y vio películas. Y al final, su artritis se detuvo, porque hay toda una ciencia en la risa. Liberas todo tipo de neurohormonas buenas con la risa. Además, no te sientes mal por ti mismo. Interrumpe la narrativa de, oh, pobre de mí. Tengo una buena amiga, la humorista Loretta LaRoche. Es muy buena. Ha realizado 8 especiales de la PBS. Enseña psicología positiva en Harvard. En uno de sus libros tiene epitafios de los que son escritos en las tumbas. Y siempre que estoy ocupada y comienzo a sentirme mal, digo, la lista de tareas pendientes es tan larga, nunca voy a terminarlas. Pienso en el epitafio que Loretta mencionó. Terminé todas mis tareas, morí igualmente. Simplemente suelto una carcajada y me digo, supongo que no voy a terminarlas. En lugar de ello, salgo a dar un paseo. Esto rompe el trance. Sanar tiene mucho que ver con romper el trance y a abrirse a algo más elevado en todos los niveles de la vida. Una relación profunda, una profunda sensación de comunión contigo mismo, con otros y, por supuesto, con todos los niveles de la realidad. Esa es la bendición en algo que da mucho miedo.
Me encanta. He mencionado algunos estudios donde lo que creen las personas, el efecto placebo, es más eficaz que el efecto de los medicamentos. ¿Puedes mencionar algunos casos o hablar sobre ello? Sí, se hizo un estudio bastante famoso hace muchos años. Ahora tienes que pasar por estudios humanos para realizar un estudio. Pero lo que hicieron fue reclutar mujeres con náuseas matutinas. Dijeron, vamos a darles un medicamento para calmar las náuseas. Lo que les dieron fue jarabe de ipecac, que te hace vomitar. El 40 o 50% de las mujeres que tomaron el jarabe de ipecac no volvieron a tener náuseas, por lo que la creencia fue más fuerte que el medicamento. Creer es una forma de hipnosis. Vivimos hipnotizados todo el tiempo. Por eso si un doctor te dice, vas a morir a causa de esta enfermedad, es como una maldición. Muchas personas aceptarán eso y seguramente morirán en el momento en que el doctor les dijo que lo harían. Aquí va otra anécdota. Es de un buen amigo que era médico. En este caso particular, le dijeron que viviría unas 6 semanas. Le dijeron que tenía cáncer en fase 4. Era el final. Y murió unas 6 semanas después. Luego, cuando se revisó su caso, había sido un error. Nunca tuvo cáncer. Esta es la maldición de nuestros días. Es muy importante. Solía intentar deshipnotizar a mis pacientes, diciendo, el doctor te dijo que tal vez vivas 1 año, pero eso es un promedio. Hay personas que mueren de algo distinto 20 años después. ¿Por qué no podrías ser tú una de esas personas? Y bueno, todos necesitamos poner nuestros asuntos en orden, porque la vida transcurre mucho mejor de ese modo. Pero solo piensa en ello como si hicieras una limpieza en casa, y después te sentirás mucho mejor. Piensa que eres una de esas personas que viven para siempre con esto. Y solo vuelve a la remisión espontánea. Si puedes identificar a una persona que vivió con lo que tú tienes, llevas ventaja en el juego. Has dicho que en la clínica Mente-Cuerpo trataste con el cáncer y el modelo de tratamiento alopático en realidad no funcionaba con las enfermedades crónicas. ¿Puedes hablarnos sobre...? Sí, nuestro sistema médico es absolutamente fantástico para cosas como huesos rotos, para enfermedades agudas. Espero que poco a poco el cáncer sea como un hueso roto, que encontremos la solución para desactivar una célula cancerígena. De hecho, sé que eso ocurrirá. Aún el cáncer tiene sobre 100 formas distintas, por lo que hay muchas soluciones que encontrar. Pero existen muchas enfermedades. Tenemos, por ejemplo, la diabetes y la prediabetes. Cerca del 25% de la población es prediabética y cerca del 9% tiene diabetes tipo 2. Esto es una desgracia porque conduce a enormes efectos secundarios. Acciones oculares, de los nervios, problemas renales, dolencias cardíacas. Es terrible. Lo que intenta hacer la medicina moderna es controlar la enfermedad con diversos medicamentos. Realmente puedes revertirla. Casi todos pueden hacerlo con la diabetes tipo 2, con cambios en el estilo de vida de 1 mes, y simplemente desaparecerá. Elimina los carbohidratos y comienza a hacer ejercicio. Deja la comida basura, consume alimentos integrales bajos en carbohidratos. Tu sensibilidad a la insulina se restaurará por sí sola. Esto es algo que podemos hacer por nosotros mismos. Eso solo es un ejemplo. ¿Sabes que el 90% de las razones para ir al médico son afecciones relacionadas con el estrés? Salen con antidepresivos, con todo tipo de medicación. Si pudieran irse con las técnicas de respiración, meditación, mindfulness,
depurar tu dieta, despojarte de tus lamentos y resentimientos. Muchas de las afecciones que actualmente nos están incapacitando como individuos y que paralizan nuestra economía se desvanecerán. Ese es el problema que tenemos y tan solo mencionaré otra gran parte del problema. Me siento muy mal por los doctores. Muchos de ellos, casi todos, son buenas personas, muy bien formadas y realmente pueden salvar nuestras vidas, pero están sobrecargados de trabajo. Si estás intentando atender a 6 pacientes en una hora, todo lo que puedes hacer es recetarles algo. Es interesante cómo ocurre esto. Una amiga mía que es doctora, que habla navajo y trabajó con los navajo antes de convertirse en médico, fue a verlos de nuevo para ver a algunas de las personas que conocía desde hacía 30 o 40 años. Le dijeron, ¿a qué te dedicas? Ella dijo, soy doctora. No podía recordar cuál era la palabra en navajo. Y ellos usaron una palabra que significa aquel que reparte medicinas. Y si esa es tu idea de lo que es un médico, es lamentable, pero eso es lo que sucede a menudo. Por eso las enfermedades crónicas realmente son oportunidades para un cambio de vida y de mentalidad. Como el lupus o fibromialgia, estas enfermedades están basadas en las emociones. Has llegado a algo muy interesante. Antes de tener una medicina mente-cuerpo, antes de que tuviéramos medicina integral, teníamos medicina psicosomática. Esto le dio al campo un nombre inadecuado, porque la gente entendía lo psicosomático como si estuviera en tu cabeza. Simplemente eres un neurótico sin esperanza. Nada está mal en ti. Levántate, camina derecho y olvídalo. Eso era muy desafortunado porque siempre hay más de un componente. Puede que tengas alguna debilidad genética y entonces vino una época de estrés. Digamos que estás viviendo en una casa con moho. Ahora sabemos que toda la constelación de cosas que incluye la fibromialgia, varios tipos de síndrome de fatiga crónica, las causa el moho. Y si alejas a las personas del moho, de hecho, algunos doctores literalmente las mandan al desierto, queman todas sus pertenencias y se deshacen de todo lo que tiene moho. Eventualmente, comienzan a perder un poco esa sensibilidad, mejoran. No todo está en sus cabezas. Todo pudo precipitarse a causa del estrés, por algo en la dieta, por un factor ambiental. Todas esas cosas confluyen. Creo que es realmente importante no caer en lo que yo considero el infierno mente-cuerpo. Hay personas que dicen, estoy enfermo, debe ser por mi culpa. Y esa es la prueba de que no soy tan bueno como debería. Eso es ridículo. Todos conocemos a personas que tienen una larga vida, tienen una dieta pésima, malos pensamientos y están estresados. Y a los 103 años aún hacen miserable a la gente que los rodea. Y todos conocemos a personas que son muy felices, no acumulan estrés, tienen 35 años y padecen un lupus terrible. Realmente necesitamos darnos cuenta que es un diagrama de Venn, donde tus pensamientos y emociones son solo una parte de ello. Si prestas atención a la historia de la religión, encontrarás que Santa Juliana de Norwich fue una santa del catolicismo. De hecho, fue la primera mujer que escribió un libro. Era una santa inglesa. Tenía una enfermedad terrible y sentía que era su destino porque la enfermedad realmente la abrió a tener una comunión profunda con lo divino. Y estaba muy feliz de tener eso como compensación. Vemos tan poco. Puedo decirte esto. Esta existencia local que tenemos es diminuta. Hay razones por las que nuestra mente no puede ver ni comprender. Mi querido amigo Larry Dossey habla sobre 3 eras de entendimiento en medicina.
La primera es la medicina física, y es muy importante entender que esto causa aquello. Si fumas, esto puede causarte cáncer. Entender lo que llamamos ideología, ¿qué conduce a qué en la enfermedad? La segunda era de la medicina es la medicina mente-cuerpo, el entendimiento de que tu mente marca una diferencia. Pero la tercera era de la medicina, que tan solo acaba de comenzar, es esta. Sé que mi mente afecta a mi cuerpo, pero en la tercera era de la medicina, tu mentalidad puede afectar a mi cuerpo, o cosas que están a una gran distancia o que ni siquiera están en este universo. Miremos la teoría de cuerdas. Muchos teóricos de la misma dicen que existen universos paralelos. Debe haber 100.000 copias de Kelly. Una de ellas está bien, otra de ellas tiene esta enfermedad o esta otra. Hay una posibilidad de que alguna Kelly tuviera la elección en estas encarnaciones y que hubiese escogido la enfermedad, como Juliana de Norwich. Así que no pienses que podemos culparnos, porque la mayoría de nosotros estamos en un estado local de conciencia. No estamos enterados de esas otras cosas. Universos paralelos. Correcto. Respecto a los niños, nunca sabemos el por qué. ¿Escogieron los niños venir a este mundo con esa historia o experiencia? Si hay algo en el entorno, algo en el útero. Cierto. ¿Cómo podemos ayudar a los padres a ayudar a sus hijos? ¿Cómo podemos decirle a un niño lo que puede hacer por él mismo? Hay algo que... Te contaré una historia. Cuando mi hijo menor, André, tenía 6 años, desarrolló una gran verruga plantar en el pie. Iba cojeando por todas partes. Por supuesto, el doctor quería remover quirúrgicamente la verruga. La cirugía es traumática para los niños. Puede sufrir un TEPT por los procedimientos médicos siendo un niño. Yo no quería que eso le ocurriera a él. Estuve trabajando con alguien, un médico muy interesante en la escuela médica de Tufts, que había investigado la literatura de hipnosis en las verrugas. Y las verrugas pueden eliminarse fácilmente mediante la sugestión. Había un montón de curas para las verrugas, como agarrar musgo de la sombra de un árbol y durante la luna llena frotarlo en la zona y desaparecerá. Y pensé, los niños son fantasiosos, tienen una gran imaginación, y la hipnosis es simple como un niño. Viven en un mundo de hadas de todos modos. Le dije a André, ¿podrías decirme a alguien que sea mágico? A pesar de que somos judíos, yo me llamo a mí misma judía, cristiana, budista, hindú, psiconeuroinmunólogo. Acabábamos de visitar una iglesia, llevaba a los niños a toda clase de lugares y me contestó, Jesucristo es mágico. Le dije, genial, vamos a sentarnos junto a tu cama cada noche, vamos a sostener tu pie y vas a repetir conmigo. Vete, 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 verruga, vete, en el nombre de Cristo, amén. Hicimos eso y en una semana la verruga se puso negra. En 2 semanas se había desprendido y había piel nueva y rosada en su lugar. Esa fue una demostración estupenda para él de que cualquier cosa es posible y de que la magia también lo es. ¿Podrías hablarnos sobre la visualización creativa y la hipnoterapia como herramientas de sanación? Volviendo al año 1967, trabajé con el Dr. Herbert Benson, quien es la persona que realmente llevó la meditación a la medicina con respuesta de relajación. Además, estudió la bioobservación. Ese fue el primer indicio de que podemos tomar una función inconsciente, como la presión sanguínea o el ritmo cardíaco, y usar la retroalimentación para hacerlo inconsciente, consciente. Como, ¿qué sientes cuando aumenta tu ritmo cardíaco? Entonces, las personas comenzaron a estar muy interesadas en la imaginación y las imágenes.
No todos podemos estar conectados a un equipo de bioobservación, pero si tengo la presión sanguínea alta e hice algo como simplemente imaginar el medidor en el consultorio del doctor, donde se muestra la presión sanguínea, y tan solo me siento y respiro tranquilamente, imaginando cómo baja poco a poco, descendiendo. La presión sanguínea se reducirá. Y si te pido que hagas un ejercicio simple de imaginación, ir a la nevera, abrirla, buscar un limón, lo tomas, lo pones en la tabla de cortar, lo cortas a la mitad, lo miras, ves el zumo brotando, sacas la lengua y lo chupas. Tus glándulas salivares se volverán locas y todo está en tu imaginación. Así que no hay duda de que lo que imaginamos puede afectar nuestra fisiología. El problema es que mayormente imaginamos cosas muy desagradables. Por ello, a menudo en ejercicios de sanación imaginaria, comenzamos visualizando un lugar precioso, tan detallado como sea posible. Ayuda a imaginar un lugar en el que ya hayas estado. Ahora estoy viviendo en Nuevo México. Hay un río con agua fluyendo, montañas rojizas tras él. Conozco los contornos de ese paisaje. Lo conozco como la palma de mi mano y es muy querido para mí. Si estoy en algún lugar y no me siento bien, puedo hacer surgir mi espacio seguro, mi espacio sanador, donde estaría sentada junto al río, justo afuera de donde estamos ahora. Y luego traería una imagen. Por ejemplo, no dormí muy bien anoche y pensé, oh, va a venir un equipo de grabación y apenas he dormido. Luego me sucedieron otras cosas. Así que esta mañana me senté y me visualicé a mí misma aquí sentada, llena de vida, de vitalidad. Eso es lo que haces y es muy diferente a caminar diciendo, ay, estoy agotada, ¿cómo voy a hacer esto? Porque cuando te imaginas algo, es lo que vas a obtener. Así que siempre piensa qué estás imaginando en tu mente y luego haciéndolo consciente. Se hizo un estudio en una unidad de quemados. Oí hablar de ello por un investigador en imaginería increíble, Gene Achterberg, que murió hace ya algunos años. Era para niños quemados de ese pabellón. El hipnoterapeuta que trabajaba con los niños les sugirió que imaginaran la piel de sus injertos como dedos moviéndose los unos hacia los otros para entrelazarse. El grupo de niños que hizo ese trabajo, que visualizó eso en sus mentes, tuvieron mejores resultados con los injertos. Sanaron más rápido, con menos inconvenientes de los que suelen suceder en el proceso. La terapia imaginativa es muy importante y le digo a las personas que no solo es para cuando estás sentado meditando. Puedes cambiar una imagen en tu mente en pocos milisegundos, pero debes darte cuenta cuando estás imaginando algo malo. Eso es lo que hace la meditación mindfulness. Genera conciencia. Solo cuando eres consciente, tienes opciones. Debes ser consciente de lo que estás pensando y así puedes escoger una imagen de algo diferente o una historia distinta. Me encanta el término terribilitis. Es como usar tu imaginación en un determinado sentido, si queremos continuar en ese pensamiento, que lo hacemos todo el tiempo. Hay un psicólogo genial llamado Albert Ellis. Decía las cosas de forma muy franca y linda. Decía que si comenzabas a hablar de lo mal que estaban las cosas, te decía, estás terribilizando. O si realmente te imaginabas lo peor, te diría, estás catastrofizando. El solo tener esas palabras ayuda mucho a las personas.
Cuando te das cuenta que has caído en un remolino de negatividad, puedes decir, solo estoy terribilizando. Es normal, las personas terribilizan. Luego puedes decir, voy a tomar una respiración o dos, limpiar tus pensamientos y pensar en algo bueno. Con esto no quiero decir que debas ignorar todas las cosas malas en el mundo, porque de todas formas tienes que apartarte del camino si ves venir a un vehículo. Cosas de esa naturaleza. Hablas de replantear los ataques como una necesidad de amor, que el ataque de otro es un grito de ayuda. ¿Podemos hacer lo mismo con tumores y enfermedades? Como un niño cuando se raspa la rodilla y la madre la limpia con cariño. Absolutamente. Ciertamente puedes enviar amor a las partes de tu cuerpo que las necesita. Es algo muy importante. Hay un tipo de meditación antigua llamada meditación de la órbita del microcosmos, que implica sonreír a tus órganos internos. Si nunca antes le habías sonreído a tu hígado, es todo un proceso. Creo que es muy importante sonreírle a todo tu cuerpo. Sonreírle a toda la salud en tu cuerpo. Ver a los tumores encogerse, porque sea lo que fuera, intentaba sanarse. Y puedes sanar de alguna forma con tu amor. ¿Nos darías un mensaje para llevar sobre la sanación? El gran aporte sobre la sanación es que todo es posible. La esperanza es tu mayor aliada. Y cuando te amas a ti mismo, cuando lo haces realmente y reconoces que eres un ser mágico, cuando sanas tu pasado y te deshaces de todo lo que te molesta, encontrarás que la sanación ocurre y se siente maravilloso, como si fueras tan ligero como una pluma.